¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Yo soy el maestro Oscar Bañuelos. Soy el maestro que les va a dar el tema de tipos de respiración en, en el curso de inducción de biología. Y es una lástima que estemos iniciando el semestre de esta manera, pero todo sea por la salud de todos, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar con el tema. Am, primeramente vamos a ver la definición de respiración. Las células llevan a cabo diversos procesos para mantener su funcionamiento normal, muchos de los cuales requieren energía. La respiración celular es una serie de reacciones mediante las cuales la célula degrada moléculas orgánicas y produce energía. De hecho, el proceso de respiración es justamente para obtener energía para los organismos, ¿sí? De manera que la respiración principal no es la que todos pensamos, ¿verdad? Que es inhalo con la nariz, se me van los pulmones y exhalo y ya respiré. No, ¿verdad? La respiración principal de un organismo es la celular. Eh, la respiración celular se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o ausencia de oxígeno. Es decir, hay células que requieren de oxígeno para hacer la respiración y hay células que no requieren de oxígeno para completar la respiración y obtener energía. Nuevamente va como les estaba mencionando. La respiración con oxígeno se denomina aeróbica y con ausencia de oxígeno se denomina anaeróbica. Ambos procesos comienzan con la glucólisis y finalmente pues nos van a dar moléculas de energía. La respiración aerobia, ¿sí? Es una serie de reacciones metabólicas que tienen lugar dentro de las células de los seres vivos, a través de los cuales se obtiene energía química a partir de la descomposición de células orgánicas. A eso se le denomina respiración celular. La respiración anaerobia es un proceso biológico llevado a cabo por los microorganismos anaerobios que consisten en la óxido-reducción de monosacáridos y otros compuestos el, en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula orgánica distinta al oxígeno. Y como mencionamos, ¿verdad? Los organismos anaerobios son microorganismos capaces de sobrevivir y multiplicarse en ambientes que no tienen oxígeno. Ejemplo, pues son las bacterias en un tejido que no esté recibiendo flujo sanguíneo, como un absceso, etcétera, ¿verdad? Y pasando a la otra respiración, que es la respiración aerobia, se trata de un proceso complejo de obtención de energía, como les he mencionado desde el principio, ¿verdad? Que consume glucosa como combustible y oxígeno como receptor final de electrones en reacción con ácido pirúvico. Se obtiene así dióxido de carbono, que vendría siendo un compuesto que es el que vamos a exhalar una vez que se hace el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y inhalamos oxígeno. Ese oxígeno se va a todas y cada una de las células, se lleva a cabo la respiración celular, obtenemos un compuesto de desecho, podría decirse, que es el CO2, ¿sí? También obtenemos agua y finalmente obtenemos lo que andamos buscando, ¿verdad? Que son las moléculas de ATP, que son los que nos van a dar energía. De manera que para que se lleve a cabo la respiración celular aeróbica, vamos a necesitar el oxígeno que respiramos, azúcares que ya tenemos en nuestro organismo, ¿sí?
se va a llevar a cabo el proceso bioquímico dentro de la célula y finalmente vamos a tener CO2, que es lo que vamos a exhalar, ¿sí? Vamos a obtener moléculas de agua y dos moléculas de energía. Y la respiración aeróbica, pues es el proceso responsable de la mayoría de los seres vivos que requieren oxígeno, ¿sí? Eh, Esta tiene varias etapas, ¿verdad? Vamos a empezar con la etapa de la glucólisis, ¿verdad? La glucólisis, pues es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía, ¿verdad? Como les he venido diciendo, el paso inicial de la respiración aerobia ocurre en el citoplasma de la célula y la oxidación de la glucosa. Este proceso rompe los enlaces de cada molécula de este azúcar y obtiene a cambio dos moléculas de ácido pirúvico junto con dos moléculas de ATP que son la energía que vamos a obtener. Bueno, otra de las etapas de la respiración aerobia es la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Las moléculas de ácido pirúvico entran en del citoplasma de la matriz de las mitocondrias, que son los organelos energéticos de la célula, en donde son procesadas por un complejo de enzimas como el piruvato de deshidrogenasa, que no vamos a ahondar mucho en cuestiones bioquímicas tan profundas, y que le arrancan un átomo de carbono liberando el CO2 y luego dos átomos de hidrógeno. Como resultado, se obtienen radicales acetilo con el inicio de la siguiente fase. La siguiente fase, pues, es una de las más importantes, ¿verdad? Que es el ciclo de Krebs. Y bueno, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células anaerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación. ¿Sí? Ocurre en un ciclo metabólico en la matriz mitocondrial de la célula. Este inicia con el acetilo proveniente de la fase previa, sometido a oxidación para producir dos moléculas de CO2 y energía en forma de GTP, que es la antecesora del ATP. Ejemplos de respiración aerobia los tienen los seres humanos, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema respiratorio, ¿sí? Que consta de faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, bronquiolillos y finalmente terminan en los alvéolos pulmonares, que es donde está la unidad funcional, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entra el oxígeno, viene hasta los pulmones, aquí a este nivel de los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso, la sangre viene y deja el CO2 y recoge el oxígeno. Esa sangre se va al corazón, se bombea ya oxigenada y se va hacia todo el cuerpo, mientras que el CO2 se exhala en cada una de nuestras respiraciones, ¿verdad? Inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Y hay otros organismos, eh, mientras tengan un aparato respiratorio de pulmones, van a tener una respiración aerobia. Y bueno, pues entre ellos hay eh, reptiles, aves, mamíferos, entre otros, ¿verdad? Tenemos otros organismos como los peces, que su sistema respiratorio es diferente, sin embargo, sigue siendo aeróbico, ¿verdad? En el caso de ellos, abren su boca, entra el agua, esa agua es filtrada por las branquias y en las branquias se va a ir captando las moléculas de oxígeno
para y distribuirse por todo su cuerpo y llevar a cabo la respiración celular aerobia, ¿verdad? Es decir, con oxígeno. En el caso de los insectos, que incorporan el oxígeno del aire a través de una serie de tráqueas. Bueno, las tráqueas son unos orificios, ¿sí? Y unos túbulos que entran hacia el cuerpo del insecto y es como él obtiene su oxígeno y finalmente también es distribuido por un sistema linfático que tienen y va a llegar a cada una de las células a realizar su respiración celular. Y en el caso de gusanos y lombrices, la respiración es cutánea, ellos tienen la capacidad de absorber el oxígeno por medio de su piel. ¿Ok? Continuando con la respiración anaerobia, es un proceso metabólico de oxirreducción de azúcares, es decir, que este proceso se oxida la glucosa para obtener energía eh, sin presencia de oxígeno, ¿verdad? Hay otros compuestos que van a permitir la oxidación de la glucosa y finalmente obtener las moléculas de ATP, ¿verdad? Este tipo de respiración celular es exclusiva de ciertos organismos procariotas, ¿verdad? Que son las bacterias y las arqueas, que las arqueas son microorganismos procariota unicelular y son microorganismos que no presentan núcleo ni organulos en su célula, ¿verdad? Entonces, sino que presentan un nucleolo, ¿verdad? Como las bacterias unicelulares, ¿verdad? Especialmente en aquellos que habitan en condiciones de escasa o nula presencia de oxígeno. En la respiración anaerobia hay diferentes tipos de respiración anaerobia. Esta se puede clasificar de acuerdo al tipo de elemento químico empleado en sustitución del oxígeno, como los nitratos, los sulfatos o dióxido de carbono. En el caso de los nitratos, en este caso los microorganismos consumen nitratos para reducirlos a nitritos al incorporar electrones. Aquí hay un juego de electrones, ¿verdad? Van a tener un papel primordial para finalmente obtener las ansiadas moléculas de energía de ATP, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dado que los nitritos suelen ser tóxicos para la mayoría de las formas de vida, es mucho más común que el producto final de este proceso vaya más allá hasta el nitrógeno diatómico. Este proceso se le conoce como desnitrificación. En este caso, un ejemplo de respiración anaerobia se lleva a cabo por medio de las plantas, ¿verdad? Y finalmente pueden obtener como producto las células, las moléculas de ATP y desprender también oxígeno. La respiración anaerobia mediante sulfatos, similar al caso anterior, pero con derivados del azufre, es un caso bastante más raro, perteneciente a bacterias totalmente anaerobias, mientras en el caso previo puede ocurrir como alternativa a la escasez momentánea de oxígeno. En el caso de la respiración anaerobia mediante dióxido de carbono, algunos grupos de arqueas eh, productoras de gas metano consumen dióxido de carbono para emplearlo como receptor de electrones. De esta naturaleza son los microorganismos que habitan en el tracto digestivo de los rumiantes, por ejemplo, en donde los microorganismos se les suministra hidrógeno que requieren para el proceso. Sí, y bueno, en el caso del rumen de los animales rumiantes, ¿verdad? Como son las vacas, los venados, los borregos, los chivas, se lleva a cabo una fermentación anaerobia, ¿sí? Para la obtención de energía. Y bueno, la silosa se convierte en glucosa, la glucosa en piruvato, el piruvato en acetato, butirato propionato, y finalmente vamos a obtener la ansiada
moléculas de ATP, ¿verdad? Y por último, la respiración anaerobia mediante iones de hierro es común entre ciertas bacterias capaces de consumir iones férricos, reduciéndolos a iones ferrosos, dado que este tipo de moléculas del hierro son muy comunes en la corteza terrestre. Es lo que ocurre en el fondo de los pantanos, en donde la acción bacteriana se dan sedimentos importantes de hierro. Y los ejemplos de respiración anaerobia existen en los intestinos de los animales superiores, en el lecho marino, en las grietas abisales, las esclusas geotérmicas, en donde el magma brota hacia el fondo del mar, los géiseres, aguas termales y otras formas de brote geotermal, en los pantanos, en las aguas arcillosas colmadas de materia orgánica y bajo en oxígeno.